asociado al concepto de acotar una fracción de esa recta real tan infinita, ¿no es cierto?, para trabajar, ¿sí? Yo tengo que voy de menos infinito a infinito, yo a lo mejor acoto, ¿eh? Entonces yo tomo la misma recta de antes y ahí marco 2 puntos, el A y el B. Son 2 valores cualquiera, ya sabe que son 2 puntos de la recta, o sea que son 2 valores numéricos cualquiera, pues un número entero, fraccionario, racional, irracional, no complejo, cualquier número real, el A y el B. Entonces yo llamo intervalo, es el conjunto de todos los puntos comprendidos entre A y B. ¿Sí? El conjunto de todos los números reales comprendidos entre A y B es lo que yo llamo intervalo. Puede ser abierto o cerrado. Abierto es cuando B, este circulito significa que el punto A y el punto B no están incluidos en el intervalo. Y cerrado cuando sí lo está. Y esta es una forma muy clásica, muy simple para definirlo. ¿No es cierto? Esta X sería cualquier... X significa punto genérico, lo mismo que van a ver en álgebra, ¿no es cierto? Es el punto que genera la cuádrica, la con, lo que yo estoy generando. En este caso estoy generando un intervalo. Entonces, van a ser todos los valores de X. ¿Qué condición cumplen? Que X es mayor que A y menor que B. Fíjense que yo pongo solamente mayor porque el A no está incluido. En el abierto, pero en el cerrado, sí está incluido. ¿Sí? Yo entonces, en vez de mayor y de menor, pongo mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la diferencia entre intervalo abierto, donde yo, ese circulito significa que está en un punto vacío, está excluido, y cerrado, que está incluido. ¿Mm? Bueno, yo tampoco es necesario que los dos extremos sean del mismo tipo. Puedo tener un extremo abierto y otro cerrado, o al revés, ¿no es cierto? El primero cerrado y el otro abierto. Eso no tiene mayor importancia dentro de lo que es la definición del intervalo. Por supuesto que son los intervalos que algunos llaman semiabiertos. Bueno, también podrían ser semicerrados, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, digo X mayor que A. ¿Qué significa? Que A no está incluido, abierto en A. Y B, hola, hola. Sí, Martín, ahí llamar a la mamá, pues yo estoy en clase, ¿sí? ¿Sí? Bueno, chao. Bueno, disculpa, me llama mi hijo. Gordo te va a llamar el Martín. Está trabajando en Alemania y bueno, me llama antes de irse a dormir. Bueno, acá tienen entonces intervalos finitos. Los intervalos finitos son intermedios entre los anteriores, ¿no es cierto? Ya lo hablamos recién. Yo tengo acá el extremo inferior, ¿sí? Y el extremo superior. Acá este es el que le manda. Si es mayor, este quiere decir que A no está, entonces está abierto. Menor o igual, igual significa que está cerrado acá. ¿Sí? Y acá lo mismo. Cerrado acá y acá menor. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Bueno, bueno, hago un número real cualquiera, intervalo infinito del conjunto de todo. Fíjense acá, bueno, acá le defino un poco los infinitos. Los infinitos, ustedes saben cuál es el concepto de infinito, ¿no? Se lo han definido en el ingreso. El concepto de infinito es un número que es mayor a cualquier otro por grande que este sea, en el caso de más infinito, y menor o más negativo, menor, cualquier otro, ¿sí? En el otro sentido, por pequeño. Es una definición muy filosófica, positivo o negativo, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, un número inmensamente grande negativo, bueno, siempre hay un menos infinito un poco más grande. Por eso es que siempre se considera en matemática una indeterminación. ¿Sí? Bueno. X tal que X es menor que A. ¿Qué significa acá? Al ser menor, significa que acá está abierto, ¿verdad? Hago el circulito. Y como no me dice nada, supongo que está abierto del otro lado. Entonces, desde menos infinito hasta A. ¿Sí? Este corchete abierto hacia afuera significa que es abierto de los dos lados. Siempre el infinito, sea positivo o negativo, es abierto. No se puede cerrar un infinito.
¿Sí? Vamos, porque no existe, porque siempre va a haber uno más, entonces no puedo, no puede terminar. Eso precisamente significa infinito, sin fin. ¿Mm? Y bueno, acá fíjense qué diferencia hay entre este y este, que yo acá pongo el igual. Por el igual significa que acá está lleno. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Mayor que A no me dice nada del superior, bueno, sigue. Cualquier X mayor que A hasta infinito, entonces directamente este es abierto y este es cerrado. Como ven, esto es muy hasta infantil, ¿no es cierto? Recuerden que las patitas para afuera significa abierto, hacia adentro significa cerrado. Sí. Bueno, los cuatro casos, sí, son conjuntos, acá le da los ejemplos, son todos no acotados, ¿no es cierto? Son todos no acotados. Y este es el no acotado por excelencia, el que va de menos infinito a infinito, que ustedes tienen un ejemplo que hoy hemos hablado mucho, que es la recta real. ¿Sí? La recta real va de menos infinito a más infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá tienen ejercicios que ya lo iban a ver en el práctico, a mí no me preocupa. Lo importante que yo le quería hacer era definir los intervalos y la diferencia entre abierto y cerrado, ¿no es cierto? Así que esto lo van a ver en el práctico. Estas dos rayitas significa valor absoluto, ¿no es cierto? El valor absoluto de x menor que 2 significa que va a estar entre menos 2 y 2. ¿Sí? Como acá dice menor, acá va menor y acá va menor, entonces directamente es abierto los dos lados. ¿Eh? Le digo para que, y acá estos son los ejercicios que hacen en el práctico. Así que acá, acá tienen varios con respuesta, eso ya lo van a ver con el profe del práctico. Bueno, vamos a hablar de lo que es función. ¿Sí? Bueno, cuando piensen que esto les cueste esfuerzo todo, bueno, yo tengo la experiencia de mi hijo, él es ingeniero en sistema, se recibió en la Universidad Tecnológica, en la regional, nuestra regional Córdoba, terminó, hizo un posgrado en inteligencia artificial robótica y ya hace 2 años está trabajando en Alemania. Está trabajando así, está un mes, 2 meses allá, viene, está 6, 7 meses acá, vuelve. ¿Mm? Ahora está trabajando en inteligencia artificial. Es un mundo distinto. ¿Mm? Así que esfuércense porque han elegido una carrera hermosa. Métanle que, bueno, si el país no le da oportunidades, afuera hay muchas. ¿Sí? Lamentable y tristemente es así, pero bueno, hasta que ustedes terminen, esperemos que cambie. ¿Sí? Yo estoy convencido de que sí. ¿Mm? Este es el fin de la decadencia, esperemos. Así que métanle con fuerza y piensen que cuando terminan esto es solo el comienzo. Terminan la carrera y nada más le tienen que meter alguna especialización. ¿Mm? Tienen muchas muy lindas. ¿Mm? Bueno, es una forma de. Yo sé que muchos dirán, esto va a ser bravo. No, quédense tranquilo, les va a gustar. Denle su tiempo, ¿sí? Estas primeras clases, pero van a terminar convencidos de que han tenido un buen año y que las materias de esta álgebra son muy lindas. Física. Vamos a funciones. Esto ya acá empezamos a hablar de algo distinto. Fíjense, funciones ustedes usan a diario, me parece que muchas veces no se dan cuenta. ¿No es cierto? Ustedes en todo lo que hacen están implícitas las funciones. La familia es una función. ¿Sí? ¿No es cierto? Cada uno de ustedes es hijo de un padre y de una madre. Entonces, eso ya es una función. ¿Por qué? Porque hay una dependencia. Ustedes no son, yo tampoco. ¿No es cierto? Ustedes no son entes sueltos, aislados, sino que ustedes son una variable dependiente. No digo a nivel, una variable dependiente de cuando ustedes vienen de algo. O sea, ustedes son FD, son hijo de tal papá, hijo de tal mamá. ¿No es cierto? Esa es una función, es una relación que existe entre dos valores, entre dos variables, entre dos elementos. ¿Eh? Ese es el concepto más simple de función. Es cuando yo digo una ley que vincula algo con algo. Ustedes tienen una ciudadanía, también es una función. Ser ciudadano argentino es una función. ¿Eh? Usted tiene un número de documentos, ese número de documentos es una función, o sea, su persona es función de. Usted tiene asignado un número de documentos que es único y irreemplazable, y lo tiene solo usted. Es el concepto de función. Y acá lo van a ver claro, entonces ahora. La variable y es función de x cuando a cada valor de x corresponde por lo menos uno para y. ¿Sí?
A cada valor de X uno puede corresponder varios valores, ¿no es cierto? Esto, mira, acá hay una diferencia entre algunos autores. Yo no quiero que con esto digan esto, es una cosa, es otra. Siempre tiene que haber una relación de dependencia entre las variables. Vamos a ver entonces clasificación de funciones, vamos a tener funciones uniformes, multiformes. Le digo porque hay libros que dicen que para que sea función, tiene que ser que a cada variable de X le tenga que corresponder solamente uno de Y. ¿Sí? Entonces yo voy a dar la definición clásica que usamos nosotros en la cátedra, pero si a alguno encuentra algo que no le dice exactamente eso, bueno, es otra forma de definir. ¿Eh? No, lo importante es que siempre exista esto, acá se lo marca, una relación de dependencia de la variable. ¿Mm? Bueno, esta es la forma, ¿no? Y es función de X, ¿sí? Son distintas formas de escribirlo. Nosotros vamos a usar esta, la más clásica, que Y es función de X. Esto sería otra forma que ya la vamos a ver ahora en un rato. ¿No? Sería otra forma. Bueno, vamos a hablar de dos elementos fundamentales, que es el campo de existencia, que nosotros preferimos llamarlo dominio, ¿sí? Dominio o campo de existencia. Bueno, ya lo hablamos antes, el conjunto de los valores de la variable independiente por los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir que está definida? Que toma un valor real. ¿Sí? Eso sería el dominio, el campo de existencia. Acá le da un caso a la función inversa del seno, ¿no es cierto? Ustedes saben que el seno varía entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces el campo de existencia del arco seno va entre 1 y menos 1. Pues acá cuando reemplaza X no puede poner 1,2, 1,3 porque no existe el arco, no existe el ángulo cuyo seno vale más de 1, ni tampoco menos de menos 1. ¿Sí o no? Esa es la relación. Entonces, ese es el conjunto de las variables para lo cual, esa es la definición más simple que hay de dominio. Es los valores que puede tomar las variables para que la función tome valor real. El caso típico son, por ejemplo, las raíces cuadradas. ¿Sí? Usted no puede, las raíces pares en general, usted no puede tener números negativos. Entonces, eso se llaman restricciones al dominio, ¿no es cierto? Usted tendrá que hacer de que siempre la raíz tenga solución. Otro es la división por cero. Usted no puede tener un valor de X en el denominador que lo anule. En ese caso, ¿eh? En ese caso no pertenecería al dominio. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta del concepto de función. ¿Sí? Bien. Acá hay una clasificación. La clasificación yo se la doy rápido porque realmente, mire, el libro que usted vea va a tener una clasificación distinta. Son distintos elementos, ¿no es cierto? Vamos a leerlo a cada uno, pero no Profe, se preocupen. Sí, escucho. ¿cuál era la definición de dominio de campo de existencia? Conjunto de valores, de los conjuntos de valores de la variable independiente X, para los cuales la función toma un valor real. ¿Sí? Toma un valor real o está definida, como quieran decir. Cuando yo digo que está definida, significa que toma un valor real. Yo se lo digo más fácil. ¿Mm? Bueno, acá hay distintas clasificaciones. Una es por la naturaleza, puede ser concreta o abstracta. ¿Cuándo es concreta? Bueno, las concretas son cuando directamente tienen, digamos, una aplicación física directa, una interpretación física. ¿Sí? Una interpretación física concreta. Esas serían las variables concretas. Por ejemplo, las que ustedes conocen, todos ustedes conocen de la física. La velocidad, la aceleración, ¿eh? Pero hay un montón. Velocidad, aceleración, las fórmulas inclusive, ¿no es cierto? Las fórmulas de campo eléctrico, diferencia potencial, son todas concretas. Hay un fenómeno físico, un ente físico que lo representa. Y abstracta es la que usamos nosotros, todo lo que es la matemática, ¿no es cierto? Son números. Por ejemplo, cuando tienen ustedes una ecuación de segundo grado que la pueden aplicar a lo que quieran. Fíjense que en economía, ¿no es cierto? En economía usamos mucho también funciones abstractas. ¿Sí? ¿Estamos? Le digo, usamos, yo también trabajo en economía, yo soy administrador de empresas. En abstracta se usa mucho.
Y la matemática nuestra y la matemática que se usa en economía es la misma. Las mismas ecuaciones diferenciales que van a ver ustedes el año que viene, y la vamos a aplicar, por ejemplo, a un movimiento armónico, a la ecuación de una cuerda, a la transmisión de calor, en economía son las que se aplican para el análisis de las variables económicas. En este país no se puede, porque acá no hay, pero bueno, en los países normales usted puede prever más o menos cuál va a ser la expectativa de crecimiento, de inflación, en función de y eso es lo que hace las ecuaciones diferenciales. ¿Mm? Es increíble lo que se puede lograr con ecuaciones diferenciales. Ya lo van a ver en fluido, lo van a ver en termodinámica. Y bueno, todo lo que estamos viendo acá es una ciencia básica, la base para todo eso. ¿eh? Hay que tener paciencia, que cuando termina la base empieza lo lindo. El primer año, yo sé, tiene muchas materias que ustedes no le ven por ahí el sentido, pero van a ver que despacito la materia va a ir integrando conocimiento, y industrial es muy, muy lindo porque es muy abarcativa. ¿Mm? Tengan en cuenta que hay una definición muy concreta de la diferencia entre ingeniería industrial y las otras, ¿no? Porque hay ingeniería industrial, si tenemos ingeniería mecánica, que tiene sus puntos en común. Yo soy ingeniero mecánico, electricista, ¿sí? Hice dos especialidades. Y bueno, tenemos ingeniería civil, tenemos, y bueno, pero el área de usted, la ingeniería industrial, abarca todas, pero con poca profundidad. Entonces, a nivel de conocimiento es un océano, pero de 10 centímetros de profundidad, ¿no es cierto? En todo llegamos. En mecánica y mecanismo, por ejemplo, en cuarto, bueno, vemos lo mismo que ven en ingeniería mecánica, en elementos de máquina, pero nosotros vemos hasta un cierto nivel. Cuando llegamos al nivel y se nos acaba, para eso es el ingeniero mecánico. ¿Se dan cuenta? Usted, ingeniería industrial, es más abarcativa porque tiene toda la parte de costos, de gestión, ¿sí? Y esas son las diferencias. Por eso es que eso es lo que han elegido ustedes. Una especialidad en todo, pero fundamentalmente de lo que son los costos, los procesos, la Profe, vinculación con el mundo exterior. Eso es importante para industrial. Sí, te escucho. nosotros creo que todos acá elegimos el área de ingeniería química, no la industrial. Pará, tengo química industrial. Ustedes son de química. Bueno, mejor aún, más especialidad todavía. ¿eh? Ustedes van a tener una especialidad muy concreta que maneja también. Ahí también van a tener ecuaciones diferenciales para encontrar las ecuaciones de equilibrio de las soluciones. Sí, no te preocupes, que acá es todo así. ¿eh? Lo que vos tenés es la base de todo. ¿sí? Yo antes tenía este curso de industrial. El año pasado se fue el ingeniero Chami y me lo pasaron. Yo antes tenía todo industrial, ya lo tengo en sistema y en química. ¿sí? Pero todo lo que te dije es totalmente válido. ¿Mm? Que al laburar. Y química hoy tiene mucha, tiene también, la química se está apoyando mucho en todo lo que es la parte de la informática, ¿no? Ténganlo en cuenta, porque inclusive van a tener algunos contenidos, pero bueno, se está relacionando mucho con todo. Hoy todo tiene que ver con todo. ¿Qué son concretas y qué son abstractas? O sea, nosotros vamos a trabajar con estas solamente. ¿Por qué vamos a trabajar con estas? Precisamente por lo que le dije recién. Es tan amplio el campo de la ingeniería que, bueno, lo mismo que yo estudio acá, la misma ecuación que yo uso acá, la uso donde yo quiero. ¿Se dan cuenta? En donde lo necesito. Bueno, analite, esto es otra cosa. Esta es la naturaleza de la ley, ¿no es cierto? La ley se refiere no a la ley común, sino a la ley que las vincula, ¿no es cierto? Bueno, son las aritméticas, son todas las operaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la raíz es una función. Es una función tal que a un elemento le asigna su raíz cuadrada, su raíz cúbica, la potencia, lo mismo. El logaritmo, la función logaritmo, es muy conocida. Es una función tal que a un valor X le asigna su logaritmo. Ahí. Entonces, como ustedes ven, geométrica, bueno, muy fácil. Directamente es la parte, todo lo que es vectorial, ¿no es cierto? Que ustedes han visto. Y vamos a ver también algo de la parte, vamos a ver también una unidad entera de funciones vectoriales. Y arbitraria, bueno, es complicada. Es cuando no se conoce la ley, ¿no es cierto? Y ven lo que el ejemplo que yo le daba, esto se usa mucho en economía, ¿no es cierto? El precio de un artículo en función de la oferta y la demanda, eso es arbitrario porque depende de esas dos variables y de cómo cada una de esas variables influyen en los costos, o sea que no hay una relación tan estrecha como una aritmética que 2 más 2 es 4. Acá, bueno, ¿sí? Es variable. Bueno, y acá tienen por la naturaleza, que es lo que hablamos al principio, se lo comenté, nosotros vamos a trabajar solamente con esta. Real de variable real. ¿Sí?
imaginario. Antiguamente en ingeniería teníamos análisis matemático 3, que ahí trabajamos con esto, después no, nunca más. ¿Sí? Así que bueno. Después por el número de variables, tan importante, vamos a trabajar. Nosotros este año vamos a trabajar solamente acá. ¿Sí? Igual f de x. El año que viene van a trabajar acá. O sea, la diferencia es que acá vamos a trabajar acá una sola variable independiente. El año que viene van a ser varias variables. Generalmente 2, 3, pero también lo vamos a generalizar para INNI. ¿Sí? Entonces esa es la clasificación que más nos interesaría, de una variable o de varias. Una variable, análisis 1. Más de una, análisis 2. ¿Sí? Bueno, tampoco nadie le va a preguntar esto, es muy tonto. Funciones analíticas, y esto es lo que yo le decía antes, ¿ve? Que para algunos únicamente son funciones estas, las uniformes, ¿no es cierto? Cuando a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Solo valor de y. Por ejemplo, este caso, si x vale 1, tengo 3 por 1, 3, más 4, 7. Un solo valor. Y yo tengo este otro caso, que como el sino, yo tengo más menos. ¿Cómo resolvemos el problema? Para algunos autores esto dice, no es función, es una relación. Nosotros decimos que sí, es función y la llamamos función multiforme. ¿Sí? Les digo porque son problemas de spelling. ¿Cómo lo hablamos? Nosotros, ¿cómo lo hablamos? Así. Para nosotros función es uniforme y multiforme. Uniforme, acá después está lo que es inyectiva, sobreyectiva, todo eso, ya lo ven, ¿no es cierto? No nos importa mayormente. Lo importante es que uniforme y multiforme. Esto sí es importante, explícita o implícita. Explícitas son las más comunes. Yo digo, por ejemplo, igual a 6x. ¿Por qué es explícita? Pues yo no tengo que hacer nada. Simplemente darle valores a x y obtengo lo de y. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo que llamamos la tabla de valores, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Hacemos una tablita donde ponemos dos columnitas, x y y. Le damos valores a x, arbitrario, podemos empezar con valores negativos, positivos, y valores. Y los valores de y, bueno, salen solos. Salen de aplicar la función a los valores que ustedes ya tenían de x. Eso es todo. Como ven, es muy fácil. Directamente es muy simple. Implícitas son cuando ustedes no ven. Acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen que hay una relación. 2x más 3y igual a 0. Hay una condición. ¿Sí? O sea, acá x y y no pueden ser cualquiera. No pueden ser cualquiera. ¿No es cierto? Yo directamente, yo acá tengo que entre dos, para que me dé esta relación, x y y tienen que tener un solo valor. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, yo despejaría y, ¿no es cierto? En función de x obtendría la explícita y ahí la resuelven. O sea, hay un solo valor. Eso es importante entonces que lo tengan. Profe, disculpe, Sí. ¿puede volver a repetir las explícitas? Explícita no tenés que hacer nada. Igual f de x. Y igual a 6x. Yo te digo igual a 6x, lo único que tenés que hacer es darle valores a x y obtener valores de y. ¿Sí? Es lo único que tenés que hacer. Lo ves directo. Por eso es explícito, es porque está directo, sin nada previo. En cambio, la implícita, si yo te digo 2x más 3 igual a 0, y no es cuestión de darle valores a x. Los valores de x y de y están relacionados. ¿Qué tendrías que hacer vos? Despejar acá, pasar este 2x al otro miembro, sería 3y igual a menos 2x, o sea que y sería igual a menos 2 tercios de x. Y ahí sí, ahí la pasaste de implícita a explícita. Sería igual a menos 2 tercios x, ahí haces tu tablita de valor y lo resolves. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a ver las dos, implícita y explícita. ¿Sí? Las dos. Acá tienen, ¿cómo se relaciona? Funciones simples es directamente una operación. Compuesta es cuando son varias operaciones. Acá fíjense que ustedes tienen x al cubo por logaritmo de x, por ejemplo. Tienen dos operaciones, pues eso es compuesta. Y simple no, yo digo y igual a 3x. Es simple. Si yo digo igual a x cuadrado más bx más c, también es simple, ¿no es cierto? Porque hay una operación, la liga. Pero si yo digo igual a raíz cúbica de x por el seno de x, yo tengo dos funciones, raíz cúbica y seno, entonces es compuesta. Es muy fácil. Y función de función es cuando son variables intermedias. Yo digo que y es función de z, pero a su vez z es función de x.
¿Sí? Entonces, y es función de una variable z, pero z a su vez también es una función de x. Entonces, ¿cuál es la variable independiente acá? No es z, porque z es dependiente de x. La variable independiente es x. Entonces, eso se llama función de función o función compuesta. ¿Por qué? Porque está vinculada a la variable independiente no en forma directa, sino mediante otras funciones conocidas. Si no las conocemos, ni empecemos a hablar. ¿Sí? Entonces, esa es bastante interesante. Esa sería función compuesta. Si yo te digo, igual seno de x es una función simple, ¿no es cierto? Porque vos tenés directamente una función que la relaciona. Pero si yo te digo, igual función de 6x al cuadrado, y ahí cambió porque ahí aparece un z igual a 6x, ¿no es cierto? Y z va a ser igual a x al cuadrado, ¿te das cuenta? Vos tenés que ahí disociar, reemplazar, y vos sí, es función de x, la única variable tuya va a ser x, independiente. Entonces, función compuesta y función de función, son dos cosas distintas. Acá cuando vos multiplicás, dividís, cuando vos relacionás, algebraicamente funciona, esta es compuesta. Pero si vos haces que y sea función de z, pero que a su vez no sea la variable, sino que z es función de la variable x, entonces ahí, por eso es que lo ponemos de esta forma, es función de z o función de phi de x. Ya vamos a aprender a trabajar con esta función. Por ahora estamos viendo que existe, nada más. ¿Sí? Este tema es importante para el uso. La representación gráfica es prácticamente obvio, pero bueno. ¿Por qué es útil el gráfico? El gráfico es útil porque a mí me permite inferir valores intermedios, ¿no es cierto? Yo al tener esta línea, ¿no es cierto? Yo tengo cuánto vale y para cualquier valor de x. Va a ser tanto más exacto cuanto más puntos elija yo para encontrarla. Entonces, ¿qué se hace para hacer una representación gráfica? Lo primero, lo que dijimos recién, la tabla de valores. ¿Sí? Entonces yo te doy una función, por ejemplo, igual a 3x, entonces vas a hacer esta tablita. Acá pones x, acá pones y acá pones igual la función, 3x. ¿Y después qué haces? Bueno, ¿cuál es tu variable independiente? X. Bueno, entonces acá empieza a poner valores de x. Normalmente, no sé, bueno, lo van a ver en el práctico, pero tomamos alrededor del 0 algunos valores negativos y otros positivos. Por ejemplo, que pongamos acá x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y acá ponemos, bueno, acá aplicamos la función. Si la función es igual a 2x, bueno, menos 3 por 2, menos 6, menos 2. Menos, ya vamos a tener menos 3 por 2. Acá vamos a tener menos 2 por 2, menos 4, menos 1 por 2, menos 2, por 0, 0, 1 por 2, solía ser así. Eso es lo que llamamos tabla de valores. Una vez que ustedes tienen la tabla de valores, toman un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales. ¿Sí? Coordenadas cartesianas ortogonales no es mala palabra, simplemente significa perpendiculares. ¿Sí? ¿Vamos? Ustedes toman dos ejes que se cortan en un punto formando un ángulo recto, dicho más rápido. ¿Sí? Este lo vamos a llamar nosotros el eje de las X o de la variable independiente. Y al eje vertical lo vamos a llamar el eje de las Y o de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que yo acá voy a llevar valores de la variable que yo di arbitrariamente. Y acá voy a dar los valores en I que yo encontré en la tabla de valores. Trabajándolo como par ordenado. ¿Qué quiere decir? Acá yo tengo que llevar el valor de X y ver el valor de Y y encontrar el punto. Teniendo esto, yo digo, por ejemplo, acá yo tengo X3. No sé, te póngale que acá sea, qué sé yo, 4. Bueno, entonces yo tomo 1, tomo una escala, por supuesto, una escala de longitudes, ¿no es cierto? Yo divido esto en escala, divido esto en segmentos, en unidades, 1, 2, 3. Bueno, si X vale 3, entonces marco acá 1, 2, 3. Encontré este punto. Levanto la vertical esta y acá hago lo mismo.
1, 2, 3, por ahí que sea 4 acá, listo. A 4 acá, tiro esta línea, donde se cortan las dos, tengo un punto. Ese punto M representa un punto de la función. ¿Sí? Vuelvo a la tabla de valores, hago lo mismo con otro punto, vuelvo a otro punto y después, mediante algún método de rectificación, un método de curva, hago una plantilla de curva, lo que disponga, trazo la gráfica. ¿Sí? Cuanto más puntos determine, más cerca va a ser de la realidad, o sea, más exacta va a ser la gráfica. La ventaja es que después yo veo cómo varía la función, ya después puedo encontrar puntos intermedios que yo no calculé, directamente lo mido y lo multiplico por la escala. ¿Sí? Esto lo usan mucho en química, muchísimo. Lo usan en todas las valoraciones de laboratorio. ¿No es cierto? Ustedes Sí, hacen... para calibrar los elementos del laboratorio lo usamos. Claro, claro, lo usan mucho y lo usan para cosas bastante más evolucionadas también, ¿no es cierto? Van a ver que... Por eso digo, el concepto de función es algo que estuvo presente siempre. Ustedes lo están usando y lo van a usar de aquí a más. Acá simplemente le damos un enfoque matemático que le va a permitir ampliar las posibilidades, nada más. Interpolar valores, en química lo usan mucho ustedes. Están acostumbrados, porque también han hecho el mismo secundario, hacen la experiencia de laboratorio, cuando van considerando una variable en función del calor, por ejemplo, ¿no es cierto? Aumentando el calor. Y bueno, o sea, esta es una ciencia básica, pero la aplicación es inmediata y ya la han hecho. Vamos a las condiciones. Bueno, directamente, yo digo, bueno, la única condición, ¿cierto? En el caso de que hablemos de funciones uniformes y multiformes como hacemos nosotros, a mí lo que me importa es que I sea función de X, que yo lo conozca. ¿Sí? Pero claro, hay dos propiedades que son muy importantes, que es la continuidad y la derivabilidad, que no le vamos a hacer caso ahora porque acá está dicho muy rápido, no tiene sentido. Ya vamos a ver primero límite, después vamos a ver continuidad y después derivabilidad. Pero bueno, por ahora para nosotros, para que Y sea función de X, para cuando a cada valor de X tenemos uno y por lo menos uno valor de Y. Nada más. ¿Sí? Puede ser uniforme cuando tiene uno solo y multiforme cuando a un valor de X le corresponde más de un valor de Y. Y ahí terminamos. ¿No es cierto? Terminamos con ese concepto. No quiero que... Entonces, para que después no digan, no, que en el libro hay algunos autores que sí. Son obstinados y dicen, no, función solamente es la uniforme. Bueno, de acuerdo, son consideraciones. Bueno, vamos a lo que vamos a ver acá es algunas funciones que se van a cansar de usar, simplemente para que ustedes, cuando la ven, ya sepan más o menos qué esperar, ¿no? Piensen que hay todo un estudio, son las funciones más útiles, las que más van a usar. Este es un tema eminentemente de práctico. Bueno, yo acá lo que haré es dar una referencia, después van a practicar, van a trabajar, van a hacer ejercitaciones en el práctico. Todo esto lo van a ver en el práctico, así que no nos preocupemos en demasía. Lo que sí es que quiero que hoy les quede muy claro el concepto de función. Con esto terminaríamos con la unidad. ¿Sí? Ya tenemos la unidad 1 y 2. O sea, este ritmo en mayo ya lo dejo con toda la materia vista. Tenemos 2 unidades. No se olviden que la 1 es una introducción, ¿no? Ya después ahí tenemos unidades que son muy largas, como la de continuidad, la de derivada. Así que bueno. Pero bueno, el asunto es que aprovechen cada día. Bueno, vamos a las funciones elementales. Ahí en las funciones elementales. Acá vamos a ver cómo se representa gráficamente cada función en general. Y yo les voy a dar algunas pautas que son interesantes. Esto no está en el apunte, pero vayan tomándolo en cuenta porque es importante para hacer el gráfico, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, fíjense, yo le diría más de medio año, no, bueno, por ustedes no, más de medio curso, ¿no es cierto? Más de medio curso para llegar a máximos y mínimos. Vamos a ver más, para que ustedes puedan hacer estas mismas gráficas, pero con precisión. Ahora las vamos a hacer más o menos para marcar tendencia. Y todo lo que vamos a hacer ahora es para que ustedes puedan hacer esto bien. Así que fíjense la importancia de lo que viene. Bueno, esta es la más tonta, ¿no es cierto? Una recta. La ecuación de la recta ya la han visto un montón de veces, la van a seguir viendo, igual a x más b. ¿Sí? Igual a x más b, que como ustedes muy bien saben, representa una línea recta. ¿Sí? A es igual a x más b, siendo a lo que nosotros llamamos el coeficiente angular y b ¿qué era? La ordenada o el origen. ¿Sí? Coeficiente angular es porque es la tangente del ángulo alfa, que es el ángulo que forma la recta, ¿sí?
con el semieje positivo de las X. Positivo. Fíjense que en este caso alfa es este, en el caso de que A sea mayor que 0, ¿no es cierto? Y en el caso de que A sea menor que 0, sería este caso, ¿no es cierto? Tiene el ángulo alfa. Eso lo van, si no lo han visto, bueno, álgebra todavía no han tenido. Esto lo van a ver muy bien en álgebra, acá simplemente lo tenemos en cuenta. Y B es la ordenada al origen porque la distancia ordenada significa sobre el eje Y. ¿Sí? El eje Y es ordenada y este eje es abscisa. Entonces B es la distancia que tengo del punto donde la corta al origen. Pues se llama ordenada al origen. Lo referencian al origen. ¿Sí? Bueno, seguimos siguiendo. Aquí tenemos de segundo. Bueno, esta la vamos a usar poco. Esta tenemos algunas. Vamos a usar la función. Ya después yo le voy a dar acá, no sé si no están todas, después le voy a agregar. Yo tengo en mis apuntes de clase muchas más, así que sí, acá hay pocas. Bueno, vamos a ver esto y después yo le voy a agregar algunas más. Bueno, que son las que usamos. La de segundo grado, ustedes lo han visto en la secundaria, no hace falta que hablemos más, ¿no es cierto? A x cuadrado más bx más c, podríamos tener dos raíces reales distintas, raíces reales iguales, o una real y una compleja, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces recuerden que cuando tienen compleja, dos raíces complejas, ¿sí? Eran dos complejas conjugadas, estamos en segundo grado. Dos complejas conjugadas. Compleja conjugada significa que cambia de signo el i, ¿no es cierto? A más bi, a menos bi. Por ejemplo, 3 más 2i, 3 menos 2i. ¿Sí? Bueno, sería la solución. Bueno, en ese caso, fíjense que no corta el eje real, ¿no? Compleja conjugada, al ser compleja, no corta el eje real. Acá lo toca en un punto, hay un punto de tangencia. No pasa al otro miembro, ¿no? Al otro hemisferio, pero acá directamente sí, lo corta. Esa es la diferencia. Raíz real es distinta. Fíjense que uno tiene la rama para arriba y para abajo. ¿De qué depende? De A, de este A, del signo. Si este es positivo, las ramas van hacia arriba. Yo hay una cosa que le quiero decir que les quede ahora para... Nosotros vamos a trabajar de estas para arriba. Yo después tengo ahí algunos ejemplos que lo hago siempre en el tiempo, en la presencialidad, a ver si los encuentro ahí a mano, se los voy a cargar, pero lo charlemos un poquito. A mí me interesa, el A me define para dónde va la rama de la derecha. O sea, yo tengo esto, ¿no es cierto? Cuando es mayor que 0, la rama de la derecha sube, fíjense. ¿Sí? Y cuando es menor que 0, la rama de la derecha baja. Fíjense que lo mismo pasa en la recta, ¿no? Nada más que acá, cuando es mayor que 0, la rama de la derecha sube y acá la rama de la derecha baja. La rama de la derecha sube, la rama de la derecha baja. Acá, que es de tercer grado, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Es distinta la cantidad de raíces, ¿no?, que vamos a analizar acá. Pero fíjense que siempre la rama de la derecha sube cuando es mayor que 0 y la rama de la derecha baja cuando es menor que 0. Entonces, lo que vamos a ver acá, yo le voy a dar, por ejemplo, una raíz quinta, acá, 5 raíces, ¿sí? Un ejemplo concreto, y ustedes lo van a poder resolver tranquilamente. Tranquilamente. ¿Y por qué lo van a poder resolver? Bueno, lo van a poder resolver porque vamos a tener estas pautas simples. Por supuesto que no va a ser exacto, pero va a marcar tendencia. Y eso es lo importante, para esta primera unidad. Vamos a trabajar el límite, continuidad, derivada, máximo y mínimo, y ahí vamos a trazar la curva ya con mucho más precisión. ¿Quedó claro entonces? Entonces, vamos acá. La de tercer grado. Ustedes saben que las posibilidades también son 3 raíces reales iguales. Mejor dicho, son 3 raíces reales distintas, que es el caso más común, que sería reales distintas. 2 raíces reales iguales y una raíz real distinta. O sea que yo tengo una raíz real, después tengo la x2 y x3 se repite, es la misma. Siempre tengo 3 raíces, ¿no? Acá son distintas, acá tengo que 2 son iguales, la otra es distinta, y tengo el caso que también es el peor, cuando yo tengo una real y las otras son complejas. Tengo 2 complejas. ¿Sí? 2 complejas. Bueno, entonces, ¿cómo es el gráfico? Bueno, muy simple. Yo tengo 3, 1, 2 y 3, directamente corta ahí, corta acá. Recuerden que cuando son reales simples, corta, ¿no es cierto? Pasa de un cuadrante al otro.
porque son reales simples. Cuando se repiten, no corta, rebota. ¿Sí? Así sea que se repita 2 veces, 4 veces. Si se repite 3 veces, yo estoy hablando cuando tengamos de orden 5, 6, ¿no? Acá no se va a repetir 3 veces. ¿Mm? Ahí sí. Directamente también. Acá corta, corta y corta. Acá corta, porque X1 la tengo una sola vez. Pero como X2 igual a X3, rebota. Acá también corta, porque la tengo una sola vez, y como las complejas son dobles, rebota. Pero como son complejas, no corta el eje real. Una para arriba, otra para abajo. Siempre y cuando el A sea mayor que 0, se da esto. Si el A fuera menor que 0, lo mismo, se dan los cortes y los rebotes, pero la rama de la derecha baja. ¿Qué sé que yo? Para hacer estos grafiquitos así simples, mano alzada y rápido, lo único que necesito saber es conocer las raíces. Pues yo me fijo en la. Si el A es mayor que 0, la rama de la derecha sube, entonces hago que esta suba y tiene que ser algo así. ¿Se dan cuenta? Acá lo mismo, siempre. Y acá lo mismo. La de la derecha tiene que bajar. Entonces, por eso es que me queda así. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Bueno, ese sería entonces un caso bastante completo. Y acá le doy una generalización, que es lo que yo le decía recién, que yo acá veo que no hay, yo le voy a traer para la próxima, vamos a ver si le voy a traer un ejercicio que tengo muy lindo, ¿sí? Para que lo veamos. Creo que hay uno que tengo con raíces quinta, sexta, cuando le doy eso en la presencial, yo, vamos a hacer eso, ¿sí? Y lo podemos hacer, por eso, ayudándolos un poco lo van a hacer. Bueno, generalizamos entonces. Mayor que menos infinito, menor que menos infinito. Ya saben que ese va a ser el dominio, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de esto donde yo tuve exponente 2, exponente 3 y acá ya exponente n, cualquier exponente. Va a tener tantas raíces como grado tener el polinomio, lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Si yo tengo 5, x a la quinta, aquí, ¿no es cierto? Voy a tener 5 raíces, x a la sexta, 6 raíces. ¿Cierto? Tenemos el famoso teorema de Newton que nos permite calcular, hay varias posibilidades. Yo acá le voy a dar ya las raíces, cosa de que no perdamos tiempo en cosas que no corresponden a la materia. ¿Sí? Si A es mayor que 0, la rama de la derecha sube, lo que le dije recién. Y si es menor que 0, la rama de la derecha baja. Acá dice carpeta porque, bueno, yo es para acordarme que tengo un ejercicio más lindo en la carpeta. Bueno, vamos a la función recíproca. Hoy vamos a dar el pantallazo de función. Fíjense qué interesante la función recíproca. ¿Sí? Es muy común, es la función que le llaman función holográfica, ¿cierto? Lo van a ver ustedes en el práctico. Y vamos a ver cómo se resuelve en el caso de la función recíproca y cómo se resuelve en el caso de la función raíz cuadrada, ¿no es cierto? Acá tenemos la inversa, que también la tenemos que ver, la exponencial, o sea, tenemos varias funciones de este tipo. Bueno. Y acá tendrían los ejercicios que ustedes van a ver en el padre, acá tiene una línea. Así que bueno, eso sería todo. Hoy vamos a ver una parte, ya la próxima clase ya terminaríamos con este concepto, porque fundamentalmente les quiero traer para que se diviertan, es entretenido. Miren, en la presencialidad jugamos mucho con eso y les gusta. Acá vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, para que vean cómo se hace cuando son muchos. Empecemos por esto. Vamos a ver entonces la función, no los quiero aturdir el primer día, vamos a ver directamente la recíproca. ¿Sí? Siempre es así. Fíjense, ustedes ven la homográfica es 1 sobre x, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La han visto en el ingreso, era que eran directamente de la hipérbola equilátera, ¿sí? Con eje de simetría en el eje x. Bueno, yo acá, en vez de tener x en el denominador, tengo una función de x. O sea, ustedes 1 sobre x ya la saben hacer. Ahora se complicó, voy a tener 1 sobre f de x. Y bueno, vamos a aprender a hacerlo. Yo tengo 1 sobre una función. ¿Sí? Entonces, esto se resuelve muy fácilmente. Primero hacen el gráfico de la función f de x. Ustedes se olvidan que está acá en el denominador. Hacen el gráfico. ¿Para qué hacen ese gráfico? Para saber qué signo tiene f de x. ¿Por qué tiene que saber qué signo tiene f de x? Para saber qué signo va a tener y. Usted acá tiene un cociente. Este es positivo, es 1. O sea que el signo de y, ¿de quién va a depender? 1 no, 1 es siempre positivo. Va a depender del signo que tome f de x. ¿Sí? Cuando f de x sea positivo, el cociente va a ser positivo. Y cuando f de x sea negativo, va a ser negativo.
Bueno, yo le voy dando los pasos y los voy a ir viendo en este ejemplo. Fíjese, usted tiene el ejemplo. I igual 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Hago una tabla de valores, saco la función denominador. Vayan siguiéndome, después háganlo ustedes tranquilo en un papelito, así les queda. O sea, yo le doy este ejemplo. Tomen el denominador como si fuera la función. Lo ponen acá. F de x igual al denominador, x menos 1. Grafican esta. Para graficarla, bueno, hacer una tablita de valores, ¿cierto? Cuando x vale 0, ¿no es cierto? Cuando x vale 0, que sería acá, y vale menos 1, cuando x vale 1, y vale 0, ahí ya tienen 2 puntos y ya pueden trazar la recta. Esto es muy fácil. Lo ven en álgebra, esto, así que saben trazar una recta. ¿Estamos? ¿Para qué me sirve esto? Para muy poco. Para hacer esto, que es delimitar los campos. ¿Qué significa? Esto significa que cuando esta función, denominador, tenga signo positivo, esta va a ser positiva. Y cuando esta tenga signo negativo, va a ser... Entonces lo que hago yo acá elimino los campos donde no voy a tener función, donde i no va a tener valor. ¿Cómo hago con eso? Bueno, yo hice esta gráfica. ¿Sí? Acá es positivo, ¿no es cierto? O sea, cuando yo grafique la función i, que sería la que yo tengo acá en forma de hipérbola, ¿no es cierto? Yo voy a tener gráfica de este lado, no de este. ¿No es cierto? Porque cuando esta función tengo gráfico acá, es positiva. Cuando esta es positiva, el cociente es positivo. Entonces elimino el campo negativo. ¿Y qué pasa acá? Acá hay un cambio de signo. ¿Qué pasa acá? Y bueno, acá directamente en el positivo no tengo, porque cuando sea negativo esto, este cociente va a ser negativo. Entonces este rayado significa campo eliminado. Ahí no va a haber función. No va a haber función. Y bueno, yo ya sé eso. Hasta ahora lo único que sé yo es que voy a tener función acá y acá, en estos dos campos, en este campo y en este. Estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del signo. Vamos al punto 2. Bueno, ¿qué es este? La función tiene el mismo signo que f de x, se delimitan los campos de acuerdo al signo, que es lo que yo acabo de hacer. Vamos al punto 3. Este es un punto particular. Fíjense, ¿qué pasa en este ejemplo que ustedes tienen cuando el denominador en general, cuando el denominador vale 1? Cuando el denominador vale 1, 1 dividido 1 nos enseñaron que es 1. Y 1 dividido menos 1, y bueno, es menos 1. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo puntos ya que pertenecen tanto a esta función denominador como a la función esta. No importa la complejidad del denominador, no importa. A mí lo que me importa es que valga 1, no x, guarda, no x, sino la función denominador. ¿Y dónde está la función denominador? Y está acá, está en esta línea. Entonces, lo que acá es donde se confunde. No, a mí no me importa cuánto, a mí lo que me interesa es que todo esto, sea el que sea, valga 1. Entonces, me voy a este gráfico, ¿cuándo vale 1? Cuando i es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, muy fácil, trazo una paralela al eje por 1. Donde lo corta tengo este punto. ¿Qué significa este punto? Que este punto pertenece a las dos funciones, tanto a la función denominador como a esta función i, que es la función cociente. Acá ya encontré el primer punto de la función que estoy buscando. Lo mismo pasa con menos 1. Cuando este denominador, no cuando i, no cuando x, guarda, cuando el denominador valga menos 1, como es el denominador el que tiene que valer menos 1, la gráfica del denominador es este. Entonces, ¿qué hago? Tomo acá una recta en igual a menos 1, donde corta tengo ese punto. Ese punto pertenece también a la función. Ya tengo dos puntos. Y después aplica la última propiedad, que como esta relación es inversa, ¿no es cierto? Cuando este denominador se hace más grande, la función, yo estoy dividiendo por un número cada vez más grande, entonces el i se hace cada vez más chiquito. Entonces, si este punto pertenece, trazan ya esta rama, ¿no es cierto? Descendiendo y nunca llega. Y acá lo mismo, ¿no? Así. Y acá lo mismo. Si f de x tiende a 0, o sea, cuando f de x se acerca a 0, ¿qué pasa cuando el denominador se acerca a 0? Estoy dividiendo por un número cada vez más chiquito, entonces la función se hace cada vez más grande, ¿no es cierto? Tendiendo a infinito, porque así funcionaría el límite que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, directamente no hay otra forma y ahí trazan las dos curvas y ya saben aproximadamente cómo va a ser la función. ¿Qué es la línea recta?
gráfica de la función denominador. No me lo pidieron, lo hice como auxiliar. ¿Qué son estas dos líneas de trazo lleno? La función que me piden, la función cociente. ¿Sí? La función homográfica. ¿Estamos? Fíjense esta está hermosa. ¿Eh? Acá tengo yo un denominador. X más 1, X más 2. Directamente ustedes saben que esto, ¿qué es? ¿Qué me significa X más 1 por X más 2 algebraicamente? Y bueno, ese es el desarrollo de una ecuación de segundo grado. Es una descomposición factorial de la solución de una ecuación de segundo grado. O, como ustedes lo pueden haber visto en álgebra, como descomposición factorial de un binomio, que se acuerdan que era A por X menos X1, X menos X2. ¿Sí? Siendo X1 y X2 las dos raíces reales distintas. ¿Estamos? Todo esto lo deberían haber visto en el... ¿Sí? Si no lo vieron, acá se lo estoy repasando. Si a mí me dicen esto, yo sé que esto es la descomposición factorial de una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se hacía? Aplicando la fórmula A igual a factor de X menos X1 por X menos X2. ¿Y cómo tenía X1 y X2? Menos B más menos raíz cuadrada B cuadrada. ¿Sí? Y bueno, si no lo vieron, acá se lo estoy diciendo. Entonces directamente me queda que f de x, yo lo que tengo que hacer siempre, siempre, siempre es trabajar el denominador como si fuera una función. Y bueno, es lo que hago. Entonces directamente separo el denominador x más 1, x más 2. Y hago el gráfico de esto. ¿Sí? El gráfico lo hacen a través de una tabla de valores. Ponen x y le van dando valores, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen que cuando vale... acuérdense que esto era x menos x1. Quiere decir que la raíz, ¿cuál es? La raíz es menos 1, porque este signo más era x menos la raíz. ¿Cuánto vale la raíz? Menos 1. Menos me da el más. Si acá fuera x menos 1, ¿qué significaría? Que la raíz valdría 1. Pero como es x menos 1, cuando tengo más acá, tengo que generarlo a través de menos. Entonces las raíces van a ser menos 1 y menos 2. ¿Sí? Perdón, a lo mejor para los que ya lo saben, esto los aburre, pero bueno, yo sé que muchos no lo tienen tan claro. Entonces, bueno, directamente yo marco lo primero que hago es marcar las dos raíces. Desde el momento en que acá yo tendría el A, ¿no es cierto? Por la disposición factorial, el A de la ecuación de segundo grado, que bueno, es positivo, ¿no es cierto? 1. Entonces, directamente la rama de la derecha, ¿qué pasa? Sube. Entonces, ustedes ya saben que la función es una parábola que pasa por ahí, como son raíces simples, ¿sí? No se repite ninguna, tiene que cortar y pasar al otro lado y tiene que volver a pasar por acá. O sea, yo estoy acá. Esta rama tiene que subir, tras la rama que sube. Yo sé que tiene que cortar y pasar al otro lado, tiene que bajar. Pero tiene que volver a cortar acá y pasar al otro lado. Entonces no tienen alternativa. No sé de cuánto es esta pancita, lo podrían determinar, no hace falta. ¿Sí? Ahora no hace falta. Directamente pasa al otro lado. Cumple con todo. Y bueno, después aplican la otra condición, delimitar los campos. Bueno, yo trabajo solamente con esta parábola. Desde menos 2 a la izquierda, ¿cómo es la parábola? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Qué quiere decir? Que elimine todo este campo. Acá no va a haber función. Murió. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es la función? Negativa. Este campo va a tener función y el positivo no existe. Anulo con un rayado el positivo. ¿Y qué pasa acá con la función, con esta? Bueno, lo mismo. ¿Sí? La función de acá para allá es positiva. Bueno, entonces directamente elimino de nuevo el negativo. Entonces, lo único que tengo hasta ahora, ¿qué es? La parábola, que vendría a ser esto, la parábola y la delimitación de los campos. Qué lindo. Bueno, ¿qué hago ahora? Aplico la última condición que decía que cuando esto crece, cuidado, ¿no? Cuando el denominador crece, la función decrece. De acuerdo a esta gráfica que ustedes ven acá, ¿cuándo crece el denominador, que es esta función? ¿Cuándo crece? Hacia la derecha. Entonces, este punto dijimos que es 1 y menos 1, que pertenece sí o sí. Entonces trazo una línea en 1 y una línea en menos 1.
Sí, bueno, acá yo no sé si me va a cortar o no acá, a lo mejor sí. Entonces, bueno, ahí tengo una pequeña indefinición todavía, que por eso es que vamos a ir estudiando. Acá han supuesto de que no cortan, ¿no es cierto? Vamos. Pero yo acá tengo dos puntos que pertenecen, este y este. ¿Sí? O sea, acá este punto pertenece. Y después yo sé que la función, a medida que yo me voy hacia la derecha, a partir de este punto a la derecha, crece. Y entonces esta tiene que decrecer. Y tiene que acercarse al eje, acercándose al eje indefinidamente, y se van a juntar allá en lo que en álgebra van a llamar un punto impropio en el infinito, que es donde las paralelas se encuentran, ¿no? Bueno, ya van a tener álgebra. ¿Y qué pasa de acá a la izquierda? Y bueno, de acá a la izquierda esta función decrece, toma valores menores, entonces esta tiene que crecer, entonces va subiendo. ¿Se dan cuenta que no le pueden errar? No le pueden errar. Y bueno, ya está. Esta otra es lo mismo. Cortó en este punto, por supuesto, yo cuando tracé la horizontal me cortó la parábola acá y acá, que sí que este punto también pertenece a la función y aplicamos lo mismo. Para la izquierda, la función crece, entonces esta decrece, y para la derecha decrece, entonces esta crece. Bueno, entonces ya tenemos. Y acá, por ahora, lo hacemos así, después ya vamos a ver bien cómo lo haríamos. Si cuando ustedes, si acá el -1 hubiera estado acá, según la escala, ¿no es cierto?, tendrían 2 puntos ahí, pero no tiene importancia. Lo importante es que ustedes sepan hacer más la tendencia de las 3 ramas. Sería esta y esta. ¿Mm? Bueno, acá le aclaré yo esto que faltaba. Acá, las 3 cosas que hicieron fueron esas. Trazamos la función esta. Delimitamos los campos, rayamos los que no van. Cuando vale 1, que directamente tracé la paralela en la función igual a 1. Fíjense que ahí es donde más se me equivoca. Y listo. Marqué esos 2 puntos y después apliqué la última propiedad. Y listo. Esa es entonces la función recíproca. ¿Sí? Es 1, siempre 1 el numerador, y el denominador es 2. Es una función cualquiera. Cualquier función. También puede ser la función y igual a x, y ahí tendría la función holográfica, que es la que ustedes han visto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa en la raíz cuadrada? En la raíz cuadrada hay otras consideraciones a tener en cuenta. ¿Sí? Hay otras consideraciones. Paso a detallar. Recuerden siempre la bivalencia, ¿no? Siempre la raíz cuadrada del resultado es más menos. F de x. Se resuelve igual. Igual, nada más que cambia el último paso. Fíjense. ¿Qué es lo primero que hago? Me olvido que tengo el signo raíz y trabajo solamente con la función, sea la que sea. Hago la gráfica. Entonces yo, como hicimos antes, se lo voy a mostrar en el ejemplo para así se mueven mejor. Fíjense. Acá está. Entonces, ¿cuál va a ser f? ¿Con qué voy a trabajar yo? Con x-1, que es una recta, ¿no es cierto? Igual a x-1 es la ecuación de una recta, que es la que yo trazo acá. ¿Sí? Es la que yo trazo acá. ¿Para qué hago eso? Para ver cómo delimito los campos. Acá aún es más fácil, que fíjense, x-1 puede valer cualquier cosa menos ser negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me voy al gráfico que hice y me fijo cuando es negativo. A partir de acá, hacia la izquierda es negativo. Entonces, fíjense, eliminé todo el subcampo este. Todo esto lo eliminé porque nunca puede ser negativo. Murió todo. Se fue, no está más. No voy a tener nunca función ahí. O sea, me queda solamente este campo como activo, el campo positivo. ¿Sí? Bueno, pregúntenme si hay duda. Sí, yo, profe, tengo una pregunta. ¿Por qué nunca puede ser negativo? No escuché bien. Porque no tiene valor real una raíz cuadrada. Vos no puedes tener raíz cuadrada de un número negativo. ¿Sí? Sí, Vamos. gracias. Es una restricción al dominio, y acordate que estamos trabajando con funciones reales, o sea que no va. Bueno, entonces sigamos trabajando. Yo ya hice esto, la representación gráfica, eliminé los valores negativos porque no hay función, no puede haber función raíz cuadrada de números negativos, y bueno, y ahora en vez de considerar 1 y -1 como antes, vamos a considerar 2 casos. Cuando esta función vale 0, ¿existe la raíz de 0? Sí. ¿Cuánto vale? 0. Lo que no existe, la raíz de 0 existe, vale 0.
Yo 0 por 0, ¿sí? Existe. Entonces directamente, ahí está. Este punto que yo tengo acá, el punto función igual a 0, no ni x ni y, función igual a 0, caiga donde caiga. Fíjense, función es esta. Cuando esto vale 0, la función, ahí ya tengo un punto de la función de raíz cuadrada que estoy buscando. ¿Y qué pasa cuando la raíz cuadrada, cuando la función vale 1? Cuando la función vale 1, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 1? Sí, vale 1. Entonces, directamente trazan la línea como hacemos siempre 1, y ahí lo ponen. ¿No es cierto? Y ahí tienen, este punto pertenece a la función. Por supuesto que cuando x vale menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso, lo que le conviene hacer después, para evitar confusiones, cuando x vale un valor que no pertenece, directamente lo que le conviene hacer es trazar solamente la rama positiva. Y la rama negativa la hacen por simetría. Le digo para evitar ese problema de que la función es lo más fácil. ¿Sí? Es lo más fácil. Fíjese que esta función es lo que ustedes tuvieron al principio. De acá para allá hagan de cuenta que no existe. Si quieren, córtenlo y tírenlo. Nunca van a tener función. Solamente van a tener función acá. No lo tiren tanto, porque acá tienen los valores de y que le pueden servir para los gráficos. Es una forma de decirlo. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando la función, que es esta, vale 0, la otra, y cuando vale 1 también vale 1. Ya tienen 2 puntos, dos puntos. Tienen ese punto y ese punto. Y otra cosa que ustedes tienen acá es algo que cambia un poquito. Que es el punto 1 es un punto crítico en raíz cuadrada, ¿no es cierto? Recuerden que cuando esta función, cuando ustedes sacan la raíz cuadrada de números menores que 1, son mayores que el número. Y cuando sacan la raíz cuadrada de números mayores que 1, son menores que el número. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí, ¿cuándo es f de x menor que 1? Ahora estoy hablando de f de x. ¿Cuándo la función es menor que 1? Y de acá hacia abajo. ¿Sí? De acá hacia abajo esta función es menor que 1. Tengo esta recta, es menor que 1. Entonces acá, esta función raíz cuadrada toma valores mayores, que sí que tiene que ir por arriba. Tiene que pasar por acá, y tiene que ser mayor, entonces no hay más alternativa que tener una curva parecida a esta. Y acá se invierte la situación porque a partir de 1, 2, 3, 4, siempre la raíz cuadrada le va a dar menos, entonces ahí ya toma esta forma. Y ahí ya tiene el gráfico, fíjense que qué fácil que pudieron hacer el gráfico de la función raíz cuadrada. Y ahí representarían el más. Si también tienen que hacer el menos, simplemente lo hacen por simetría, ¿no es cierto? Serían las dos ramas. Bueno, vamos a terminar con así ya nos queda el tema completo y ya tienen inversa. Vamos a terminar con la función cociente, que se usa todo lo mismo de esto. ¿Sí? Así tienen toda una semana para madurar este tema, Yo después, para la próxima clase le voy a cargar, ya lo voy a agendar, así ya lo tengo. Para la próxima clase le voy a cargar algunos ejercicios. Si bien a los profes del práctico no les gusta mucho, pero no digan nada. Y vamos a hacer así, vamos a hacer algunos ejercicios. No ejercicios, sino unas aplicaciones para que lo vean, ¿no es cierto? Relación, funciones, o sea que es cociente de fusión, ¿no es cierto? Yo ahí voy a buscar algunos de los ejercicios que tengo ahí para que los vean. Acá tienen uno, así que bueno. Acá tienen numerador y denominador. Son funciones donde yo antes tenía uno sobre la función, acá no, acá me jodieron, acá tengo dos funciones. Yo antes no tengo uno siempre en numerador como en la función recíproca, no, tengo función dividida función. Bueno, entonces acá tengo dos funciones, tengo que hacer dos gráficos. Gráfico numerador y denominador por separado. Entonces, yo le doy el método que yo uso, que me resultó siempre muy bien, lo usamos mucho en los prácticos, algunos profes usan otros, ustedes usan el que le den, pero no importa. Numerador y denominador. Fíjense, yo ya hice esto, en este caso a mí me dieron este ejemplo. ¿Yo qué tengo que hacer? Acá aplico menos b, más, menos. Siempre tengo que hacer la descomposición factorial del trinomio, ¿no? Menos b, de lo que sea, del polinomio. Menos, entonces acá me dio las raíces, yo las calculé, menos b más b me dio menos 3 y 1. Y para el numerador, entonces, ¿cómo va a ser la descomposición? X menos x1, x menos x2. X menos 1, x menos menos 3, que es x más 3. Y para el denominador, ¿cómo va a ser? Y bueno,
va a ser x menos menos 1, que va a ser x más 1, y x menos x2, que va a ser x menos 2. Estas son las dos. Ahí obtienen esto, ¿sí? Como acá tengo 1 y acá tengo 1, el a es igual a 1, o sea que acá no tengo ningún otro factor. Pero claro, entonces yo en vez de escribirlo así, lo escribo así. Y acá hice el gráfico de este, del numerador. Fíjense que yo puse las raíces 1 y menos 3. Como es positiva, la rama de la derecha sube, me da algo así. No me interesa este valor, ¿eh? Me interesa que venga, acá tiene que cortar, acá tiene que cortar, así. Y el denominador lo mismo. ¿No es cierto? Las raíces, ¿cuáles eran? Menos 1 y 2. Tiene que cortar ahí, bueno, directamente la rama de la derecha tiene que subir, porque también es positivo y la sube. Y ya está. ¿Qué hago yo ahora? Me voy a este gran gráfico que acá voy a hacer todo. Fíjense, yo todos estos signos que tengo acá, los pongo acá arriba. Yo hago ahora la división de campo. Yo acá en menos 3 tengo un cambio de signo. Entonces acá trazo esta línea vertical. ¿Me siguen? Yo veo dónde tengo el primer problema. Yo tengo problema en menos 3, en 1, en menos 1 y en 2. Empiezo de la izquierda. ¿Dónde tengo el primer problema? En menos 3. Trazo una línea vertical. Profe, Sí. no entiendo por qué los signos esos en el gráfico. Y todavía no lo hice. Estos Sí, no los hice todavía. ¿Sí? Por lo único que tenés son estos dos gráficos. Vos tenés un problema en menos 3, en 1, en menos 1 y en 2. Vamos al primer problema, menos 3. ¿Qué hago en menos 3? Trazo esta línea vertical. ¿Sí? Bueno, voy a trabajar con esta función que tengo acá. De acá, de menos 3 a la izquierda, ¿qué signo tiene la función esta? Si sube, acá es positivo. Entonces acá pongo el signo más. De menos 3 en adelante va a ser negativo. ¿Hasta cuándo? Y no sé. Vamos a ver qué pasa más adelante. Hasta ahora ¿cuál es el otro punto crítico? Menos 1. Acá también tengo problemas. Trazo la vertical en menos 1. Bueno, entonces yo sé que desde menos 3, fíjense, hasta 1 positivo, trazo el 1 positivo acá, ¿sí? ¿Estamos? Yo acá arriba pongo los signos del numerador. O sea, vos sabés que de menos 3 a la izquierda es positivo. Desde menos 3 a 1, ¿qué signo va a tener? Desde menos 3 a 1, ¿qué signo tiene? La función. Permanentemente negativo. Entonces va a ser negativo, todo negativo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después, desde 1 a la derecha, ¿qué signo va a tener la función? Y otra vez positivo, o sea que de acá yo sigo como positivo. ¿Se dan cuenta? Acá lo repito porque yo tengo un punto donde voy a tener una línea vertical en 2 y una línea vertical en menos 1. Yo por eso digo, conviene hacerlo del numerador acá arriba si yo me independizo de eso, ¿no es cierto? Yo directamente, yo trazo todas las líneas verticales, en menos 3, en menos 1, en 1 y en 2. Y después voy analizando. De menos 3 a la izquierda es positivo, pongo el signo más. De menos 3 a 1 es negativo, pongo menos, menos, menos hasta 1. Y desde 1 allá, ¿qué pongo? Más, más. ¿Sí? Esto es numerador. Y con el denominador hago lo mismo, y lo pongo acá abajo. Abajo pongo el denominador. El denominador era de menos 1. Era para allá, entonces desde menos 1 para allá, tengo que decir que yo acá puse positivo y acá también puse positivo. Porque estoy hablando de la función denominador. Y desde menos 1 hasta 2, fíjense, desde menos 1 hasta 2, va a ser negativo. Yo ahí puse menos, menos, menos. Y en 2, otra vez positivo. Ahí puse más. Y bueno, ya está. ¿Qué hago ahora? Muy simple. Aplico la regla de los signos. ¿Cómo lo tengo? Más, 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 dividido más, más. Entonces, ¿qué hago? Elimino el campo negativo, lo rayé todo, no existe, no hay función. Vamos a este otro campito. Acá ya voy campo por campo. ¿Qué pasa acá? Tengo menos. Y acá tengo más. Menos dividido más es menos. O sea, ¿qué elimino? El campo positivo. El negativo está vigente porque va a tener signo negativo el cociente. Acá, ¿qué tengo? Este es todo un campo. El cero acá, el eje no me interesa, ¿no es cierto? A nivel de los campos. Yo tengo menos 1, 1. Esto es negativo y esto es negativo. Es más, ¿no es cierto? Entonces elimino el negativo. Acá, ¿qué tengo? Más menos. Más menos. ¿Cuál trabaja? El menos. El más murió. Elimino el más. ¿Y acá qué tengo? Acá, ¿qué voy a tener? Más, más. Funciona el positivo, el negativo murió. Y ya está. Una vez que yo hice eso,
directamente ya puedo aplicar lo que yo ya estudié hasta el momento. ¿No es cierto? Yo sé que todos estos puntos son funciones, acá tiene que cortar, ¿sí? Donde anula el numerador, ¿qué son? Raíces. Y donde anula el denominador, ¿qué son? Polos. O sea que la función tiende a infinito en esos puntos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago en la práctica, para no confundir, es en las raíces del numerador, acá hago unos circulitos. ¿Sí? Acá hago unos circulitos, que sería en -3 y en 1, un circulito. ¿Qué significa el circulito? Que ahí corta. Y en estos dos son polos, que significa que se va, son ramas infinitas, ¿no? Se va, son asíntotas verticales, ¿ya? Directamente. Bueno, muy fácil. Entonces, directamente después yo sé que en este campo no hay función y tiene que pasar ahí y hay un cambio de signo, indudablemente tiene que venir de allá, porque acá no hay función. Entonces, no hay forma de que tiene que venir de arriba. Y acá, como esto anula el denominador, tiene que irse infinito. Y ahí traza esta rama. Esta rama lo mismo, ¿no es cierto? Vamos acá. Acá corta. ¿Y de dónde viene? De acá arriba. Pero acá yo tenía una rama que venía del infinito. Entonces, de acá para allá tiene que subir. Y acá se tiene que ir al infinito, y de acá tiene que bajar, se tiene que ir al menos infinito. Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Acá directamente no lo tengo, tiene que irse al más infinito, y acá no sé qué va a pasar, lo hice así con la flechita, hay que analizar un poco más. Y bueno, eso sería prácticamente todo, ¿no? Para que... Ahí fíjense cómo esto es muy fácil, en el práctico lo van a ver, van a practicar varios, ¿eh? Es muy interesante, muy práctico, muy fácil de lograr, ¿no? No tienen nada raro, ¿sí? Bueno, yo sé que para primera clase creo que la han aprovechado bien, ¿sí? Tienen un montón de contenidos, ¿eh? Ya tienen prácticamente 2 unidades, las 2 primeras. Lo que falta es, bueno, función inversa y su derivada, y función inversa, que es muy fácil. Son 2 palabras, pero no les quiero confundir, porque tienen tendencia a confundir esta con la recíproca. Entonces, bueno, la próxima clase empezamos terminando acá, ¿sí? Yo lo voy a poner acá con una función inversa. Y después, ya lo damos en la próxima. Y bueno, tienen la semana para, háganme caso, háganse, por ejemplo, que está interesante, repítanlo, cópienlo, no importa. Pero vayan viendo cómo lo generamos y le aparecen algunas dudas, ¿no? Acá tienen algunos ejercicios con respuesta, miran qué lindo. Pueden ver alguno de estos. Profe, y ¿Sí? por parte del teórico, ¿cómo lo tomarían a esto, a este tema? No me No imagino cómo pregunta, vendrían a no, hacer. no, 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 no tenés que resolver ningún ejercicio. Directamente, te digo, esto sería muy fácil para tomar en teórico. Es raro que te tomen esto, pero si te toman esto en el teórico, no lo evaluamos en el teórico. No hay forma de evaluarlo en el teórico, ¿sí? Vamos, nosotros en el teórico evaluamos estudio completo de función y bueno, y todo lo que yo te estoy diciendo forma parte de distintos temas, pero no, esto es un tema eminentemente de práctica, ¿sí? Lo que Profe, pasa es que vos en el práctico tenés que haber visto el teórico para poder hacerlo, para fundamentarlo, ¿sí? Y tenés que saberlo, pero no, para ver temas que vienen de teórico tiene que saber esto, ¿sí? Ya lo ¿las haré. fechas de los parciales ya están o todavía no? No. No, lo de parcial práctico lo van a definir con el profesor del práctico, ¿sí? Del Ah, depende. Y la del parcial teórico generalmente tratamos de que sea posterior, pero yo les digo, yo me voy en fin de abril, o sea que seguramente, no sé si lo van a tener conmigo o sinmigo, ¿sí? No sé si lo van a tener conmigo, ya lo van a tener en mayo. La idea mía siempre es tomarlo en este curso cuatrimestral antes del 10 de mayo, por ahí, ¿sí? bien. Bueno. ¿Estamos? Y ahora es normal que, a mí me pasa que ahora me estoy sintiendo media perdida, ¿es normal? Bueno, depende de lo que llames por normal. Es complicado, por eso te dije. Pero bueno, anda viendo, por eso yo te cargué los temas antes para que lo vayas viendo. Anda trabajando, tenés una semana para preparar. ¿Sí? Anda repasándolo, pues tenés todo este material, lo tenés, anda trabajándolo, anda viendo de dónde viene, tratá de hacerlo vos por tus medios, anda guiándote por acá tenés todo muy clarito, muy explicadito. ¿Sí? Anda anotando las preguntas y bueno, la próxima clase las charlamos sin problema. ¿Sí? ¿Estamos? Es una gran cantidad de contenidos para un solo día y eso va a ser todo el periodo. O sea que
es complicada. Aparte te va a ayudar mucho cuando veas el práctico, ¿sí? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Entonces, en la semana vas a tener ya la clase práctica y ahí te va a ayudar mucho, ¿sí? Acá lo que interesa a nivel teórico, te digo, todo esto, ¿no? De todo esto que son clasificaciones, todo, ¿no? Simplemente es informativo. ¿Vamos? ¿Te quedó clara la pregunta? ¿Sí? ¿Sí o no? No te me pierdas del todo ahora. Sí, profe. Sí. ¿Vamos? Bueno, sí, es normal que les cueste, sí. Por eso le digo, importante el apoyo de los libros y hay que dedicarse mucho, que es una materia que les va a exigir mucho. Y tener Profe, esta ¿pasó materia este pertinente. material? Sí, está en la autogestión. Ah, Lo no lo tenemos. vi. Creo que había un material de límites. No, fíjate que deben estar todos. No, Bueno, pero sí está. Sí no, Sí está. está, sí, yo lo lo compartimos verifiqué. con el grupo también. ¿Eh? Que nosotros tenemos un grupo y también pasamos estos archivos. Sí, bueno, arréglense ustedes. Hagan un grupito de WhatsApp. No le di mi teléfono, ¿no? ¿O Sí, sí? ya está creado el grupo. Listo, listo. Bueno, ahí cualquier duda la metemos ahí, no se hagan problema. Manéjense, este material es oficial, o sea, está cargado en autogestión, lo pueden gestionar ustedes, pásenlo. Es para que lo trabajen durante la semana, pero yo se lo doy. ¿Sí? Yo le voy a cargar ya lo de la próxima clase, ya lo tienen cargado, es límite. Sí, así que bueno, ya vayan viéndolo si quieren, pero yo se lo doy para que cuando ustedes vienen acá a la clase, inclusive si lo quieren tener impreso, lo tienen, ya lo pueden tener ahí ustedes a mano, pueden trabajar con la, fíjense, todo lo que les sirva, métale. Y esto conviene que lo vayan revisando, por ejemplo, vos te pones acá, creo que era Belén que tenía problemas, bueno, te pones con este ejercicio, lo tratás de hacer vos solita y te vas guiando por acá tenés todo el procedimiento, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, yo creo que no quedó más nada. Sí, límite, sí, no, pará, si querés lo doy hoy, pero vamos a quedar voy yo solo acá, me parece. Así que, bueno, la idea es que no se cansen, no es agobiar a nadie, simplemente es que tomen conciencia de que tenemos que ir así, tranquilo, pero continuo. Hay que pegarle, si no, no se llega, no se llega. Yo prefiero que se quejen un poco de que por ahí vamos rápido, que digan que no, que mi profe no me lo dio, porque eso es imperdonable para el profe, no para el alumno. ¿Sí? Le pido el esfuerzo, es para ustedes y por ustedes, ¿sí? Y lo tenemos que hacer todos. ¿Estamos? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, como sé que fue lo de la gran mayoría, y bueno, trabajen. La idea de todo esto es que lo vuelvan a ver tranquilito, con un papelito, tranquilo en su casa, en la paz del hogar, vayan viéndolo y traten de ir haciéndolos, ¿sí? Ese es el sentido. Y aparte lo van a tener en el práctico, o sea, no es para tanto. Lo que pasa es que yo se lo doy porque lo necesito para seguir adelante con el teórico. ¿Estamos? Y tengo que cumplir. Es un programa, está en el programa, hay que cumplir. Así que yo les voy a cargar un material nuevo para la próxima clase. Vamos a ver algo más de funciones que acá no estuvo. ¿Sí? Y ahí seguimos. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, una vez más les agradezco. ¿Sí? Les agradezco por la presencia, por haber participado en la clase, por la actividad en clase, por las consultas, por todo. ¿Sí? Y bueno, fuerza y nos vemos la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. Nos profe. vemos. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao y suerte y buena semana para todos. Chao, profe. Gracias.